de locutores y DJs, premios, concursos, humor y mucha diversión. ¡Hasta comida! Te esperamos este martes 14 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 14 horas continuas de festejo. ¡No faltes! Te dirán permiso, ¿no? Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. ¡Se acumuló! ¡Se acumuló! El Pozo Millonario se acumuló a $1.000.000. Cómpralo a $1 y con 50 centavos más puedes jugar por el acumulado de Pozo Revancha, que está en $285.000. Recuerda que la compra de Pozo Revancha es opcional. Este lunes, atrévete a ganar 2 acumulados y hazte millonario con tu Pozo de siempre y con Pozo Revancha. Hasta aquí sonaron las mejores marcas comerciales. Fin de publicidad. La información precisa y veraz. Ecuador en Democracia 2023. Todos los pormenores, minuto a minuto, del proceso electoral en el país. Ecuador en Democracia 2023. Las 14 horas 2 minutos, Ecuador en Democracia, una cadena de América, en Quito, Guayaquil, Ibarra, Tulcán y sus afiliadas, Radio Poderosa y Radio Única. Ecuador en Democracia, ahora vamos a la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Hacemos contacto con Héctor Valverde para que nos cuente pormenores de cómo se desarrolla esta jornada cívica en esa hermosa ciudad. Una buena tarde, Héctor. Qué gusto saludarles, estimados compañeros, desde la Ciudad Blanca del Ecuador, para informar que en nuestra provincia de Imbabura, acá en la Ciudad Blanca del Ecuador, todo marcha con absoluta normalidad. Desde tempranas horas de la mañana, la gente, los votantes han salido con, si podemos decir, en familia, y prácticamente han llenado casi todos los recintos electorales. Es decir, esta mañana ha sido una mañana especial, llena de civismo, en donde se ha visto la participación de muchas personas que han llegado a los diferentes recintos electorales a sufragar. Entre las novedades que podemos mencionar, solamente hay una que se había informado desde tempranas horas de la mañana, en que en uno de los recintos electorales acá en nuestra querida ciudad, ubicado en las Betlemitas, la unidad educativa Betlemitas, hubo un percance donde fue llamado la atención los coordinadores, y en ese sentido pues es lo que manifestó quien estuvo dialogando también para el micrófono de América de la siguiente manera. Hubo una papeleta, una señora estuvo ya sufragando una papeleta que la señora misma notificó, dijo: esa papeleta está rayada, y luego pues la señora del CNE dijo pues lo que diga la señora, yo le voy a anular, y le anuló, le dobló y le cortó. Estaba rayada antes de que estaba rayada. Sí. ¿Y cuál es la justificación que tiene de lo que diga la señora? Dijo yo voy a anular, y le dobló, y eso pasó. Bueno, acá estamos. No puede incidir en ningún momento en cómo directamente tiene que votar la señora. Ese documento debió haber, en este caso, pues la papeleta no debió haber sido incidido por nada, sino debió haber sido ella misma. Ese es el único inconveniente, un único percance suscitado en uno de los recintos electorales acá en la ciudad de Ibarra. De resto, pues, de las diferentes, incluso las diferentes candidatos y candidatas que están terciando en estas elecciones, pues también hicieron uso de su derecho al voto en tempranas horas de la mañana, y con ello pues se va matizando una especie de que ya en horas de la tarde, mediodía y horas ya de la tarde, empieza a tornarse otro panorama, es decir, ya no hay mucha afluencia de público en algunos recintos electorales. Este es nuestro informe desde la Blanca Ciudad del Ecuador. Héctor Valverde. Gracias a Héctor por ese reporte pormenorizado de cómo se desarrolla la actividad electoral en esta jornada cívica en la provincia de Imbabura. En pocos momentos más estaremos ya con un panel productivo. Analizamos en esta cadena varias temáticas de mucha importancia para el país. Estaremos en ese panel con Rodrigo Gómez de la Torre, de la Cámara de Agricultura, como ustedes conocen, y también con Darío Cepeda, analista
agropecuario. También en este ámbito estaremos con un pequeño contacto con alguien que aporta, tiene su opinión, su punto de vista editorial también en torno a estas elecciones, a esta jornada en la cual elegimos a múltiples dignidades, además también pues la consulta popular o referéndum. Así que estamos esperando ya un contacto en directo con Marcelo Dotti para poder conversar, ver su impresión, ver cuál es su lectura en torno a las elecciones y, por supuesto, siempre en un día de elecciones como hoy, día domingo, surgen expectativas, surgen objetivos y además todo el mundo está esperando que sea a las 17 horas y de ahí pasados un par de horas para ver cómo se va desenvolviendo el ámbito de las cifras de las votaciones. Tenemos contacto ya con Marcelo Dotti, a quien le agradecemos por darnos unos minutos. Marcelo, una buena tarde. Bienvenido a Ecuador en Democracia. Te saluda Rome López. ¿Cuál viene a ser la impresión, Marcelo, en torno a esta jornada electoral? Quiero pedirte un favor. Tu voz se cortó la llamada. Vamos a intentar el contacto, sí, tuvimos algún inconveniente, vamos a volver a realizar la comunicación con Marcelo Dotti, sí, quien ha sido programado para estar con nosotros acá para darnos sus impresiones, un analista muy importante que tiene nuestro país, con quien estamos a través de la tecnología para mantener este diálogo rapidito, sí, en esta tarde cuando todo el país está inmerso en el proceso electoral y por conocer también cuáles son los detalles cuando estamos ya en las 14:07, a menos de 3 horas que termine este proceso electoral. Recuerde que usted puede votar hasta las 17:05 en la tarde, ¿sí? Tenemos entonces ya el contacto, ¿sí? Tenemos ya establecido el contacto y vamos a reiterar nuestro saludo. Está con nosotros el doctor Marcelo Dotti, a quien le saludamos acá desde esta transmisión, un esfuerzo de la cadena Radial América del Ecuador, Radio La Poderosa, Radio Única Ecuador en Democracia. Gracias por atendernos, doctor Marcelo Dotti, desde la estación. Le estamos saludando Rome López y Ramiro Díaz. ¿Cómo ha sentido usted la participación ciudadana en este proceso? ¿Cómo mira la expectativa de la ciudadanía con respecto a tener nuevas autoridades? Bueno, yo acudí como siempre, no obstante que no estoy obligado a votar por mi edad, pero acudí a primera hora al recinto de Santa María Eufrasia y como nunca me topé con una especie de orfandad. Llegué como a las 8:30, o sea, 1 hora y media después de iniciado el proceso, y el único en la fila era yo. No había una sensación de desierto, y eso no he visto yo en votaciones anteriores, cuando he tenido que hacer fila y esperar. Eso me causó la primera impresión. Podría suponer o significar que va a haber un grado alto de ausentismo. Pero en todo caso me quiero remitir al promedio de encuestas. Hay la suerte del Ecuador en elecciones seccionales y las de Quito también está en manos de la incertidumbre este rato, de los indecisos. Las encuestas promedio arrojan que entre 16 y 18 años de edad que están facultados para votar no saben por quién votar, un alto porcentaje. De edad, entre 18 y 25 años, no conocen las propuestas de los candidatos, salvo payasadas, como wow, y otras parecidas. No conocen las propuestas para el crecimiento urbano de la capital de la República, o han oído mera propaganda que es una cosa epidémica y superficial. El 80% no confía en ningún político, ni en ningún partido. El 60% no entiende por qué son candidatos quienes tienen problemas de este momento con la justicia y sentencias judiciales sobre la cabeza y se presentan a pretender candidaturas con grilletes en el tobillo. El 60% del electorado no entiende esto. El 58%
indica que vota por obligación, que si el voto fuera facultativo no irían porque han perdido la fe en la democracia. El 60% se siente en Quito maltratado por mensajes payasescos que no dicen absolutamente nada y le faltan al respeto a una opinión pública, a una juventud que quiere saber propuestas serias. Hay un 80% de decepción, como dije, en la democracia. La gente no cree en la democracia, cree que es un fracaso, y esto va con el Estado central también, con el gobierno actual. Y la credibilidad, bueno, esto ya no cuenta porque no es la Asamblea la que está en tema. La Asamblea tiene entre 5 y 7% apenas de credibilidad. Es decir, es un desmoronamiento de la democracia. Y como dije al principio, la suerte del Ecuador en general y la de Quito en particular va a estar en manos de los indecisos. Ahora sí, Marcelo, ya tenemos el retorno. Es decir, con este panorama, no hay una credibilidad en la política. ¿Qué esperanzas tenemos de mejores días? Y pregunto de esa manera porque, claro, si hay un nivel de ausentismo importante, de la clase joven principalmente, un nivel de desconfianza ante la clase política, ¿cuál es el futuro de ciudad y el futuro de país? Cuando la democracia, que es lo mejor que hemos inventado los seres humanos, no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos, empieza a desbaratarse, a derruirse, a corromperse, donde hay la corrupción en este momento, hay el crimen organizado, el sicariato, cuando el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado y las principales de la fuerza pública en forma creciente, y la gente no cree en la democracia, bueno, por sentido común, pues, por descarte. La gente, en el fondo, cuando le preguntan y le escarban, lo que piden es un gobierno de autoridad. Qué pena, pero esto se llama dictadura. Tremendo mensaje, Marcelo. Bueno, solo para cerrar esta entrevista a través del teléfono, Marcelo, ¿cuál sería el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las personas que también deben acudir a las urnas? Qué bueno, hay que hacer un último esfuerzo por la democracia, una democracia que agoniza, que está moribunda, pero hagamos la extrema unción, si cabe el término, yendo a votar, acudiendo a votar, porque tal como están las cosas, no le veo futuro al país. A partir de los últimos 15 años con Correa, con Moreno y la prolongación ahora con el señor Lasso, el país está tocando fondo en todo sentido, económico, social, político, cultural, ético, moral, en todo sentido. Hay un desbarajuste y una sensación de caos, y esto no se va a arreglar en democracia, es mi último mensaje. Gracias a Marcelo Dotti, contacto con Ecuador en democracia. Ahora sí, las 14:13 y pasamos ya a dar la bienvenida a nuestro panel productivo agrícola con Rodrigo Gómez de la Torre y Darío Cepeda. Rodrigo, una buena tarde, bienvenido a Ecuador en democracia. Rommel, grato estar en estos micrófonos del día de hoy. Darío, Ramiro, gusto saludar a todos, grato escucharlo, a Marcelo, a los tiempos, y un saludo a todos los radioescuchas. Darío. Muchas gracias por este espacio, un saludo a todos, a toda la teleaudiencia, de radioaudiencia y pues... Y teleaudiencia también, estamos en Facebook y en las redes sociales. Bueno, entonces también la teleaudiencia. Ah, perfecto. Ramiro. Este proceso electoral que estamos viviendo, elegimos a los gobiernos provinciales que están inmiscuidos muchísimo en lo que significa la productividad en nuestro país, porque tienen allí ellos delegaciones en cuanto a los sistemas de riego, están involucrados en las vías de comunicación que deben existir para mejorar y llegar con los productos hacia los puntos de abasto, a los centros de consumo. ¿En qué medida este proceso ha creado expectativa o tienen claras las funciones los candidatos a prefectos en el país para solucionar estos problemas? Porque muchos están quizá por la situación política inmiscuyéndose en temas que sí deben ser parte de los prefectos, pero olvidando quizá la esencia para los que están en este proceso. ¿Cómo han mirado la propuesta, la participación seria de los candidatos para estas funciones que deben cumplir, por favor?
Están cediéndose mutuamente. Es decir, efectivamente, ¿no? Las prefecturas a nivel nacional tienen las competencias productivas de riego, de vialidad, que son fundamentales para estructurar unas cadenas y una articulación de las cadenas productivas hacia centros de abastecimiento y consumo. Yo pienso que las propuestas efectivamente de los candidatos a prefecto globalmente toman menos consideración por evidentemente los pesos urbanos frente a las zonas rurales y se relacionan mucho con propuestas más bien de las ciudades o acercamiento a los electores. Eso hace que las propuestas productivas de riego, de vialidad, de iniciativas que promuevan el desarrollo agropecuario quedan relativamente cortas. Incluyo también esto las ambientales, ¿no? Las prefecturas también tienen un rol ambiental que no se ve preponderado en estos elementos. Claro, hay una circunstancia también, hay una sobreposición entre el gobierno central y los gobiernos locales, incluyendo prefecturas y gobiernos provinciales, pero también las parroquiales, sobre las capacidades y acciones que pueden tomar, ¿no? Entonces hay una sobreposición de políticas que muchas veces resultan contraproducentes para las zonas rurales y una falta de claridad sobre esos esquemas productivos y una falta de diálogo, evidentemente, que no permite esos desarrollos como desearíamos o deseamos en las zonas rurales. Rodrigo, por favor. A ver, creo que es complicado el tema. Las competencias productivas recaen en las prefecturas, al igual que en las juntas parroquiales. Ambas dos eligen esta vez. El caso de los municipios manejan control sobre ferias, sobre mercados. Pero evidentemente hay una total desarticulación entre lo productivo, lo que tiene que ver con vialidad y lo que tiene que ver con consumo. Entonces, lo que se produce en el campo lamentablemente no llega directamente desde productores hasta las ciudades, porque los mercados están siendo manejados muchas veces por mafias, y hay que poner el nombre a las cosas. Son mafias que manejan los mercados municipales, muchas veces en contubernio con el alcalde de turno, y hablo a nivel nacional. Entonces, cuando esta desarticulación existe, lo que tú tienes es este rompimiento de la cadena agroproductiva, proveedora de alimentos o productos del agro. No todo es alimentos, porque muchos productos también tienen que ver con flores, tienen que ver con otro tipo de productos que se trasladan desde el campo a las ciudades, y reconociendo que las ciudades también son puntos de acopio para la agroexportación. Y más bien yo creo que los parámetros de competitividad y mejoras viales son fundamentales, en donde se debe trabajar articuladamente. Y no solamente prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, sino también el gobierno central. Más allá de las ideologías, señores que van a ser elegidos el día de hoy, por favor, acuérdense que van a manejar las provincias, los cantones y las juntas parroquiales globales, no solamente de quienes les dieron el voto o de quienes sus ideologías prevalezcan. Es el gobierno, cuando ya lo asuman, es el gobierno de toda la población, no es solamente de los unos o de los otros. Ahora, Darío y Rodrigo, tenemos que tener una cierta expectativa, porque todo proyecto, toda decisión en los ámbitos productivos, pues terminan en la decisión del consejo, de la prefectura, de la alcaldía. Pero ¿cómo cambiar la situación productiva, el agro acá, con una perspectiva en la cual, le voy a decir algo que capaz no suena democrático, no como dictadura, sino un acuerdo que es difícil, ¿no? Es difícil lograrlo acá para poder levantar empleo y tener una dinamización con el agro. A ver, yo considero que el sector agropecuario es uno de los sectores que más empleo genera en este país. Estoy casi seguro de eso. Usted, varios sectores podría dar algunas cifras. El sector florícola puede estar generando entre 10 a 11 empleos por hectárea. El sector bananero genera entre 3 a 3.5 empleos por hectárea al año, ¿no? O sea, hay desde la academia levantamiento de información que
tenemos sobre cada sector, en cada espacio, en cada territorio, cuántos de empleo genera. Entonces, si hay un acuerdo sobre generación de empleo, un compromiso sobre generación de empleo, tiene que haber alguna base mínima de acuerdos sobre cadenas estratégicas en un territorio. Es decir, podemos estar teniendo diferentes puntos de vista políticamente, pero yo creo que hay acuerdos que deben ser mínimos, que deben sentarse cada uno de esos actores. No puede ser que una junta esté trabajando en temas de ciertos productos y el gobierno provincial está con otros temas en otros productos. Entonces eso causa una dispersión del gasto, que es muy bajo ahora sobre apoyo. Dispersión de las ideas, dispersión de los técnicos, ¿no? Hay un problema muy complejo sobre la asistencia técnica en el Ecuador, para mi modo de ver. Es decir, hay un déficit de asistencia técnica, hay una confusión de las asistencias técnicas, hay un reemplazo de las asistencias técnicas por muchas veces por esquemas más de comerciales, ¿no es cierto?, antes que de una verdadera estrategia productiva de cada territorio. Eso yo creo que tiene que ser lo prioritario. Al menos llegar en 2, 3, 4 cadenas productivas específicas, llegando a un acuerdo con esos productores, en donde hay unas capacidades. Yo creo que la vialidad es muy, muy compleja. Nosotros tenemos referenciales de disminuciones de precio de 50%, de 70% entre una vía de tercer orden, segundo orden, primer orden, debido a los tiempos de trayecto que pierde, o sea, esto hace que pierda competitividad la cadena globalmente. Yo ahí añado algo que a mí me preocupa muchísimo últimamente, desde mi experiencia en los sectores agropecuarios rurales en varias zonas del país, que nosotros perdemos cada vez más competitividad, debido a la inseguridad que estamos teniendo en el sector agropecuario. Es decir, si yo saco, voy a hablar de cualquier zona, de una zona de Manabí, cacao, y tengo que salir por el puerto de Guayaquil, tengo que pagar seguridad adicional que me hace ser menos competitivo sobre los mercados internacionales frente al cacao colombiano, peruano, mexicano o cualquier cacao. Entonces, es un tema que, ese es otro tema que es un acuerdo nacional, porque no puede hacer otro espacio que la seguridad y ciertas cadenas enfoquen una lógica de creación de empleos para mí. Perfecto. Bueno, hay conceptos para desarrollar en lo que dices tú, Darío. Ahora sí, tu turno, Rodrigo. Políticamente incorrecto. Inseguridad, por el amor de Dios. La delincuencia tiene la certeza de que el ciudadano está desarmado e indefenso. Retomemos el derecho de porte de armas. Y perdón que utilice la palabra. Derecho de porte de armas. Comienzo por ahí. Tungurahua es una de las provincias con menores presupuestos, una de las provincias con mayor fragmentación en el tema tierra, pero esta fragmentación en el tema tierra obligó a prefecturas y alcaldías años atrás a trabajar como equipo. Y resulta que Tungurahua es la provincia con mejor vialidad rural del país, y Tungurahua es la primera provincia que hace 20 años comenzó a trabajar procesos de siembra y cosecha de agua, porque también es una provincia seca con unos suelos altamente permeables. Entonces, cuando se trabaja en equipo, se obtienen resultados. Vialidad es indiscutible, yo lo acabo de topar. Creo que es importante cuando hablamos de cadenas productivas. La cadena es ¿qué? La cadena es una secuencia de eslabones interconectados, no de eslabones dispersos. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos pensando, y Darío lo hace referencia en algún momento, la fase primaria dice, vamos a producir cacao. Y en el Ecuador cacao tenemos el CCN 51, tenemos cacao tradicional, tenemos cacao fino de aroma y tenemos varias variedades de cacao fino de aroma con sabores y olores distintos en origen. ¿Ya? ¿Por qué no estamos trabajando en eso? Cuando nos vamos a la parte industrial, nos damos cuenta que los industriales están pensando, y voy a dar ejemplos, en café liofilizado. Entonces dices, a ver, si el Ministerio 1 está pensando en cacao y el Ministerio 2 está pensando en café, ya tenemos un problema. Y el Ministerio 3, que ahora están más o menos fusionados, industrias y comercio exterior, están pensando en quesos, por dar un ejemplo. Entonces, si es que no existe un acuerdo integrador de cadenas público-público,
el privado poco o nada podrá hacer y la academia se perderá peor, ¿no? Y pasa. Y Darío no me va a dejar mentir. Entonces, cuando hacemos referencia a esto, tenemos que hacer referencia a algo más. ¿Qué será lo que quiere el consumidor? Si vemos lo que quiere el consumidor, nos orientamos dentro de las cadenas a quien tiene el gancho. El gancho que maneja la locomotora de la industria, del transporte, del acopio, de la producción, es el que consume. Entonces el consumidor nos dice, quiero cacao fino de aroma especializado de la zona de Macará. Entonces dices, no, ¿para qué me voy a dedicar a hacer otras cosas si tengo un nicho de consumo que me está pidiendo algo específico? ¿Por qué no oriento la cadena productiva hacia lo que el consumidor pide? Porque lo otro es producir lo que a mí me gusta. Yo soy productor agropecuario. Entonces yo quiero producir esto porque a mí me gusta producir eso. Pero si la gente no me compra eso, ¿qué hago? Tenemos superfoods. Quiero producir maca. Maca es un cultivo andino de la época de los incas que está produciéndose en el Perú. Funciona sobre los 3.500, 3.800 metros de altura. ¿Ya? Metros sobre el nivel del mar. La maca en el Ecuador ya sería prohibido el consumo porque tenemos la ley de tierras que nos prohíbe cultivar sobre los 3.500. Entonces ya no podríamos hacerlo, pero tiene un mercado gigantesco en Asia. Entonces, ¿por qué no ver mecanismos de trabajo aprovechando la misma ley de tierras en ese ámbito que dice, puede producir sobre los 3.500 en tanto tenga un plan de manejo ambiental? Entonces, nos orientamos a una producción que la producimos, la copiamos, la industrializamos y le damos un mercado en función de lo que nos piden y cumpliendo normas. Eso es lo que en el Ecuador no hemos mantenido, porque hay procesos, y aquí voy a ser clarísimo, con todas las críticas que pueda recibir, procesos proteccionistas hacia ciertos eslabones de la cadena, en donde estas estructuras de mal llamadas cadenas, que son eslabones dispersos, no se permiten interrelacionar, porque si un eslabón es muy protegido, el otro queda desprotegido, cuando la mejor forma de protección a las cadenas agroproductivas, agroalimentarias, es darles mercado. El momento que tenemos mercado para la papa, para la leche, para la arveja, qué pena que el Ecuador, por ejemplo, tiene un gran mercado para la lenteja, pero ya no producimos lenteja, viene de Canadá. ¿Por qué? No porque nos falte capacidad productiva, no porque no tengamos la tierra, no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque probablemente es más barato producir afuera. Y aquí sí, a los distintos gobiernos, a los municipales, acuérdense que los impuestos de patente no le cargan al sector agropecuario, pero sí le meten unos impuestos prediales para ver cómo justifican esos a nivel de las urbes sin darle un solo servicio al sector rural. Comencemos a trabajar pensando en país, pensando en Ecuador, pensando en nación y no pensando en los nichos de poder temporales de cada uno. Ya dice Rodrigo que el trabajo conjunto, ¿no?, de el Consejo Provincial, los municipios, los gobiernos parroquiales han hecho cosas maravillosas en Tungurahua, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa desde la política pública central, Darío? Es decir, hay un Ministerio de Agricultura. ¿En qué medida hay políticas en las que se van a engranar los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y parroquiales? Yo creo que hay una ruptura, no hay un acuerdo. O sea, el Ministerio de Agricultura tiene su propio andarivel. O sea, duele decirlo, pero el Ministerio de Agricultura, siendo el ente rector, muchas veces plantea su política, sus esquemas, sus prioridades sin una relación con los GATS locales, ¿no? O sea, parroquial, sea el provincial, y con los esquemas también de mercados, de transferencia de víveres de los GATS municipales. Y efectivamente eso quiebra las posibilidades de apoyo. Por eso yo decía, a veces los productores terminan confundidos, yo digo medios esquizofrénicos, porque no saben o empiezan a seguir al Ministerio de Agricultura porque tiene unas prebendas o unas situaciones o unas oportunidades de apoyo, y también siguen a los GATS. Entonces se dispersa el presupuesto, se dispersan los esfuerzos, se dispersa
el apoyo que pueden tener estos productores, estos sectores. Efectivamente, ahí sí coincido con Rodrigo mucho sobre el tema de esa ruptura en las cadenas y en la protección a ciertos eslabones. Exactamente, es a ciertos eslabones, porque en ciertas cadenas hay unos eslabones súper protegidos que no permiten el desarrollo integral de la cadena, porque si yo... Danos un ejemplo, Darío. A ver, sin dar nombres para no herir susceptibilidades. No, pero... O sea, yo lo doy como rubro. Sí, yo lo puedo dar como rubro. Por ejemplo, a mí me parece que el rubro azucarero es un rubro complejo porque el problema es que también eso limita la innovación en el sector. O sea, uno es competitivo cuando ve oportunidades de mercado. Cuando ve que su mercado también puede ser afectado, empieza a pensar en la innovación agropecuaria, de transformación de productos. Si somos muy protegidos en ciertos eslabones, por ejemplo en la parte industrial, entonces eso nos limita la competitividad y nos retrasa o nos va disminuyendo nuestras capacidades de innovación y de transformación de las zonas. Yo ahí tengo algunas experiencias que he visto en el caso, por ejemplo, colombiano. En el caso colombiano, los acuerdos son generales, o por lo menos las experiencias que he visto son generales. Ahí hay un trabajo mucho más estratégico, lo llamaría yo, sobre la cadena, ¿sí? Sobre la cadena de azúcar, sobre la cadena de café, sobre las cadenas que ellos manejan, ¿no? Entonces, esos esquemas permiten mucha innovación. Es decir, yo tengo algunas experiencias con pequeños productores cafetaleros y cómo la capacidad de empresas de prestación de servicios de innovación para esos pequeños productores les dan unas ventajas muy amplias, o sea, sistemas de poscosecha, sistemas de cosecha que son fácilmente adaptables, tanto así que esas empresas colombianas están viniendo a dar sus servicios de innovación acá, cuando también tendríamos capacidades nosotros de innovación, de mejoras, pero eso se limita porque al ser protegido no permite esa innovación. O sea, yo creo que bloquea la innovación. Bueno, y Rodrigo asentía, ¿no? Cuando iniciaba Darío con esta ruptura que dice que existe, tú estás en el campo en forma permanente y debes sentir y palpar a diario qué sucede con esta relación que debe existir. A ver, a veces hemos discrepado con la posición que tiene la universidad o los centros de estudio de la universidad, pero sin embargo estamos coincidiendo mucho más de lo que hubiéramos creído. Colombia, ¿qué tiene Colombia? Colombia tiene fondos parafiscales, en donde un productor cafetalero es un productor que por cada kilo de café que produce, de la venta, una participación a través del Estado es recaudada, que cada 10 años va a manos de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia. La Federación Nacional de Cafetaleros maneja la producción, empresas de innovación, maneja el acopio, la transformación, y es dueña de esta marca que han oído algunos probablemente, que se llama Juan Valdez, que está en varios países del mundo. La marca Juan Valdez pertenece a la Federación Nacional de Cafetaleros y quien produce café en Colombia aporta a la federación. Eso no es negociable. Si no produce café es la única razón por la cual no aporte. Segundo tema, definitivamente, el Ministerio de Agricultura, el gobierno pasado sacó algo que se llama la Política Nacional Agropecuaria. De las políticas agropecuarias que hemos visto en los últimos 45 años, no por echarle flores al ministro o al presidente de ese momento, sino es lo más coherente que yo he visto en los últimos, de las que he leído 25 años y las que he estudiado más atrás. ¿Por qué? Porque se orientan al mercado, hablan de innovación, no hablan de proteccionismo. Y para completar algo que me quedó pendiente, el empleo en el campo, hablamos de más o menos 2,5 millones de personas, en donde hay un porcentaje minoritario de empleo pleno, un buen porcentaje de empleo indirecto, pero la gran mayoría es empleo autónomo. Es empleo autónomo disperso, en donde tenemos que cambiar, y justo conversábamos con Darío así en rapidísimo, el concepto de asociatividad por el concepto de cooperativismo. Si nosotros 4 nos dedicamos a producir leche, y cada uno tiene 5 vacas y cada uno quiere hacer todo por su cuenta,
probablemente cada uno va a quebrar o va a conseguir otro trabajo que le permita mantener sus vacas. Si nosotros 4 decidimos entrar a un sistema productivo similar entre nosotros y montarnos una pequeña quesera con un producto diferenciador, queso de hoja, denominación de origen, por cierto, más allá de lo que hizo la asamblea, queso de hoja es de la Tacunga, y hacemos un buen queso de hoja con visión de exportación, probablemente las otras 6 personas que están acá en la radio digan, no, ese proyecto sí me interesa, puedo sumarme. Claro, hermano, súmate. Estas son las reglas de producción de leche, esta es la calidad de leche que estamos buscando, porque con esta calidad estamos entrando a los mercados. Y así hay un ejemplo importante en queso azul andino en el mercado norteamericano, y hay otro ejemplo que me encanta. Los famosos helados de Salcedo están en el mercado norteamericano por esfuerzo de los productores, No estamos esperando que papá Estado nos solucione, porque tal como lo dice Darío, muchas veces, en mis términos, estos proteccionismos no terminan más que siendo un ancla al desarrollo. Ahora, en este ámbito, Darío y Rodrigo, hablamos de una discordia aparentemente. La mano del Ministerio de Agricultura por un lado, y acá luchando para sacar negocios por otro lado en el ámbito agropecuario. Se habla de impuestos. ¿Cuáles serían, Darío, una de las medidas que podría impulsar, dar ese vuelco y mejorar las condiciones de trabajo? 2,5 millones, acaba de decir Rodrigo. Creo que mucho capital en riesgo, y cambiar ese individualismo a tratar de hacer algo más grande en cooperativismo. A ver, yo creo que esto no va a sonar ni bonito ni bien. No te preocupes que estamos en elecciones. Así es como debe sonar las cosas. Estamos buscando votos, estamos buscando solucionar problemas. No, por eso, pero esa es tal vez la libertad también de la academia, que nos da Adelante. La posibilidad. A ver, yo creo uno de los temas álgidos en este país, que seguramente algunos cuestionarán, es que yo creo que el Ecuador tiene que ir a una producción, evidentemente de consumo, o sea, el fin de la producción es el consumo. Claro. Ese es un tema que no podemos ni ocultarlo, ni dejarlo como un paradigma de aberración, sino que esa es la realidad. Entonces el consumo pero el consumo ahora tiene unas características diferentes de lo que era hace 25 años o hace 30 o la época que yo era joven. Los consumos ahora tienen un proceso de diferenciación primero, porque el consumidor se ha especializado también en lo que quiere. Tú puedes segmentar el mercado por actividades, ¿no es cierto?, por actitudes de compra de los consumidores, y esos consumidores son diferentes. Y lo segundo es que hay un incremento importante de las actitudes de compra que hemos analizado sobre temas de salud y sustentabilidad o sostenibilidad, depende de los conceptos que se quiera ver. Pero el consumidor le importa mucho. Entonces, la producción como estrategia global debería enfocarse a elementos de salud, de denominación de origen, certificaciones, diferenciación, lo que quiero decir yo de los productos. Y ahí el Ecuador sí tiene espacios importantes de competitividad. Hay muchos productos nuestros son muy difíciles, siendo commodities, entrar a los mercados por nuestras condiciones de tamaño, de economías de escala, de frecuencias de puertos, miles de cosas por que se puede complejizar la competitividad en la cadena. Entonces, en ese espacio me parece a mí que sí es importante considerar estos puntos para diferenciar los productos. En función de eso, ese proceso de diferenciación, hacer estrategias, y ya voy a lo de los impuestos. Entonces, nosotros, con lógicas de este estilo, sí podrías hacer elementos de productores que tienen ciertas condiciones de cooperativismo o asociatividad incorporadas en estas lógicas, con condiciones de producción que sean favorables al ambiente, que tengan condiciones de certificación, puedes impulsar procesos de reducción de impuestos prediales. Es decir, porque está haciendo un beneficio colectivo al espacio y al territorio. Es decir, el impuesto
desde mi punto de vista, evidentemente tiene una carga de recaudación, de repartición de riqueza. Pero si yo genero unos niveles de ingreso local, ¿no es cierto?, importantes para esto, y cuido el ambiente, y cuido mis prácticas, y tengo relaciones laborales que sean justas, dignas, entonces estoy generando otro tipo de riqueza y estoy repartiendo una riqueza de una mejor manera y de manera más directa a veces que el mismo esquema impositivo de los gobiernos locales y del Estado. Entonces yo, desde mi posición, apoyo sistemas de producción más sana, producción sustentable, producción agroecológica, como quieran denominarla, que permita una reducción de impuestos prediales en esquemas asociativos. Ahí está claramente y la gente va a decir, entonces yo en esa lógica tengo que cambiar mis prácticas, encontrar mercados diferenciados, porque voy a tener otros beneficios que no son directos. Ese es un esquema fácil, o sea, no necesitas poner mucho dinero. Intención y, bueno, sí, política pública, ¿no? Política pública. Yo creo que esa es política pública. Correcto, Rodrigo. Política pública clara, estable, de largo plazo, y no con una visión paternalista, sino con una visión productivista, en donde el actor del cambio es el ciudadano, es el productor, y el gobierno no se mete abiertamente. Y añadiría, coincido plenamente, diferenciación, mercados de nicho. ¿Qué es lo que el consumidor quiere? Por favor, estamos todavía en el proceso de productos baratos, diría yo. También. Y ahí viene un tema. Cuando tú tienes esta pandemia, que estamos todavía en proceso de salirnos, en el 2019 las tendencias de consumo eran unas. Para mediados del 20 eran otras. El 21 volvimos a tener un cambio en las tendencias de consumo. Y tenemos que ver que el momento que trabajamos en competitividad, estamos trabajando en precio a consumidor, en donde vas a tener productos de nicho, probablemente de alto valor final, de alto costo de producción también, y vas a tener productos altamente competitivos para cualquier tipo de mercados. Y me añadiría un tema. Uno de los puntos que más ha sido discutido aquí es el crédito. El Ecuador tiene probablemente de los créditos más caros de América. No solamente hablo de América Latina, de América. ¿En tasas de interés? En tasas de interés y formas de pago. Si es que el mismo ejemplo, cada uno de nosotros 4 quiere un crédito, cada uno por su lado, entonces el Ramiro va y se convence, y como es panísima del banco, le dan el 9,5. Al Darío ya no se llevaba tan bien, ya le dieron el 10. A uno que se pelea con todos le dan el 12. Más te han de dar a ti 15. Exacto. Pero a la larga, si llegamos los 4, en vez de decirle quiero para una siembra de papas o algo, quiero plata para este proyecto, nos hemos juntado tantas personas porque tenemos este mercado, probablemente podemos estar hablando de créditos conjuntos de más de $5,000 al 1%, a 10 o 15 o 20 o 30 años plazo, porque el riesgo de la banca es muchísimo más baja, porque tú no estás arriesgando una siembra, tú no estás arriesgando una vaca, tú estás arriesgando ya algo que se minimiza, porque estás apuntando a un mercado definido de mediano o largo plazo. Eso es lo que hay que, y venimos repitiéndolo ya 5 años, y hemos venido proponiendo en documentación, cuando estaba en la Cámara de Agricultura, a los distintos gobiernos. Pero como que el negocio y aquí sí, perdón, y a buen aprecio al ministro actual, pero el Ministerio de Agricultura institucionalmente se ha convertido en una entidad que tiene fines político-clientelares, en lugar de tener actividades técnico-productivas. ¿Es grave lo que dices? No, no es grave, es gravísimo, porque esta posición del Ministerio de Agricultura tiene 45 años. Tú te pones a ver, ¿qué da el Ministerio de Agricultura? Kits. Kits, regala alguito por acá, regala alguito por allá, apaga el incendio por aquí. Pero por el amor de Dios, este país ha salido adelante por el esfuerzo del sector privado, que representó el año pasado 15,000 y pico de millones de dólares en agroexportaciones, sin haber dejado a un lado la seguridad alimentaria del Ecuador. Y no hablo de soberanía,
Hablo de seguridad alimentaria. Soberanía es un término politiquero. Seguridad alimentaria, la capacidad de tener alimentos y la capacidad de generar recursos para adquirir alimentos. De ahí tenemos un problema, y aquí con Darío vamos a coincidir, creo yo. Tenemos un problema de mala distribución. Y mala información. Razón por la cual todavía tenemos índices altísimos de desnutrición crónica infantil de 0 a 2 años, cuando tiene zonas altamente productoras de leche, de carne, de haba, y hablo de la sierra, en donde la gente vende el 100% de su producción, muchas veces a precios muy bajos, para comprar productos de bajísimo aporte nutricional y compensar huecos, cuando podrían, si los de los 10 litros de leche que venden al día, quédense con uno. Pierden, pongámosle al precio de 50 centavos. En vez de comprar otro tipo de bebidas, porque además confunden la leche con bebida, cuando la leche es un alimento, meterle esos 50 centavos a la nutrición de la familia, y estaríamos combatiendo un problema gravísimo, que por cierto, un problema gravísimo que se combate con educación, educación, educación y más educación. No necesariamente necesitamos hacer más censos. Ahora, nuestro país con varios pisos altitudinales, diferentes características de precipitaciones, de humedad, pero ¿en qué medida los gobiernos locales están apoyando para mejorar producción que sea propia del lugar y que tenga éxito en la producción? Muchas veces se experimenta también quizá con productos que no van a dar el eficiente éxito en determinadas zonas. Siempre se ha hablado de contar con un mapa agrícola en el país que ayudaría muchísimo a mejorar la producción. ¿En qué medida estas facultades que tienen los gobiernos seccionales también están apoyando, Darío? A ver, se tiene un mapa de suelos y de capacidad de uso del suelo. Bueno, ese mapa dice que el 12% del suelo en Ecuador es tipo A, o sea, los mejores suelos solo tenemos el 12%. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en ciertos productos que sean diferenciados. Es decir, no todos los suelos son los mejores. Y eso afecta a la producción, evidentemente. Pero sí creo que, por ejemplo, el Ministerio seguramente tendrá esquemas de distribución de la información y acceso, como lo tiene en el sistema SIPA, ¿no? Que es un sistema de información agropecuaria, y que permita a los GATS provinciales tener esos relacionamientos. Yo creo que ahí el tema de los GATS me parece más bien que está atrás de de algunos casos muchas iniciativas emocionales, voy a decir. O sea, sí, es que sin conocimiento de mercados. Es más o menos como decía Marcelo Dotti hace poco, se paran ahí por este voto. No, más bien sí, o sea, más o menos, o sea, pueden tener algunos temas, creo que les falta una asesoría en mercados, en consumo, en tendencias de mercados, en analizar el mercado nacional, en el mercado regional, el mercado internacional, para entender cómo está cambiando. Yo siempre he dicho, o sea, una cosa es el mercado de cacao, pues, y otra muy diferente es del mercado de chocolate. Y el mercado de chocolate es complejísimo. Uh-huh. En el mundo es muy complejo. Entonces, a veces yo escucho, vamos a hacer a las asociaciones, a los productores, vamos a hacer chocolate. Y digo, ¿y dónde vamos a vender ese chocolate? Es decir, analicemos bien esos mercados, ¿no? No digo que no se haga, pero digo, analicemos bien dónde nos vamos a posicionar, con qué espacio, antes de embarcar a los productores en ciertas iniciativas muy complejas que los pueden llevar a la ruina, porque ese es el otro esquema. Las políticas públicas, cuando se hace y son fallidas, lo que hacen es sacar a la gente del campo. O sea, hay una responsabilidad muy importante de los hacedores de política pública, que yo no sé si tienen la entera comprensión sobre eso. Es decir, una política pública fallida en el agro, con los niveles de sobrevivencia que estamos teniendo, es vaciar el campo. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí sí voy también a apuntar otro tema adicional. A nosotros nos falta en el Ecuador, en general, y es responsabilidad de todos, es un poco la promoción, porque en el colectivo nacional, en el pensamiento nacional, yo creo, hay una idea de que el agricultor no es exitoso.
O sea, los agricultores no son exitosos, ¿no es cierto? O sea, no es una profesión exitosa, no es una actividad exitosa, no es un oficio exitoso. Okay. Al no ser exitoso, todo, por ejemplo, en la universidad, no van estudiantes para agronomía. Es una de las más bajas carreras, agronomía, ingeniería agrícola. Tú puedes ver, en la quinta llamada del CENESID, en la última vez, habían como 8 o 9 carreras para el sector. ¿Por qué? Porque quiere decir que como ese sector no es exitoso, esos profesionales no son exitosos. ¿Sí? Aunque damos de comer, generamos un montón de empleo. Es decir, entonces, también es del imaginario nacional de reposicionar esa actividad, esa importancia, esa relevancia. Yo uno de los pocos espacios que he visto son los gastrónomos, por ejemplo. Ellos se han recuperado temas así, ¿no? No de manera... Gastrónomos. Sí, claro, porque valorizan valorizan los productos agrícolas por medio de la alimentación y ahora como servicio, porque ese es el otro tema. Uh-huh. Nosotros hemos quedado en una venta de bienes cuando ya el consumo mundial, ¿no es cierto?, está trabajando en consumo de servicios. O sea, nosotros no vendemos, yo por lo menos pienso que nosotros desde el sector agropecuario no se venden bienes, o sea, no solo venden leche, manzanas, peras, claudias o cacao, sino cuando vendes con calidad, con eso estás vendiendo salud, uh-huh, sabor, condiciones, riqueza, bienestar. Entonces es un servicio. Hasta uno termina poniendo libras, ¿no? Sí, claro. Sí. Está todo a gusto, dices, perfecto, yo gasto, invierto una plata. Entonces, yo creo que eso sí es bien importante remarcar, pero en eso es un esquema que nadie trabaja. O sea, la recuperación de un sector que ha sido fundamental en el Ecuador y que de donde salen y se transfieren muchas riquezas a otros sectores. O sea, la cuenca media y baja del Guayas, yo diría que está hasta la alta, transfieren mucho dinero de la riqueza generada a otros sectores, construcción, servicios, financiero, comercial, se vacían. O sea, no hay una reinversión. Entonces también eso es un tema de ver de por qué se quedan estancados, o parece que se quedan estancados ciertos sectores. ¿Sí? 2013, el Perú lo veíamos, hace 25 años lo veíamos al Perú como un país minero, más bien con una pobreza rural y que no producía alimentos, y hablábamos de los malos suelos y que le faltaba agua, etcétera, etcétera. 2013, 2012 la política en el Perú cambió, se enfocaron en gastronomía y promoción de sus productos. Uh-huh. Perú es un país agroexportador de primera línea y nos ha dado clases porque en 20 años hizo lo que nosotros no hemos despuntado todavía. Sí hemos mejorado muchísimo desde el 14 que por suerte para unos cayó el precio del petróleo, comenzamos a enfocarnos en agricultura y en la pandemia entramos a pandemia con 13.800 millones de dólares en exportaciones agroproductivas y estamos ahorita en más de 15.000 y pico, o sea, hemos crecido sustancialmente. Mercados, lo que dice Darío, si no vemos mercados y no vemos tendencias de consumo y no educamos hacia atrás, vamos a seguir patinando en el mismo lodazal de toda la vida y el auto seguirá dando vueltas. Mapa agrícola es necesario, hay que saberlo manejar con educación. Y para dar un ejemplo. Perdón, mapa agrícola es qué zona puedo sembrar, qué son las mejores opciones. Que eso no implica que papito gobierno te venga a decir tú no puedes sembrar aquí, sino yo te recomiendo sembrar esto y te doy créditos para motivar en la producción de esto. O sea, no es que papá gobierno te venga a imponer cosas. Pero por ejemplo el arándano. El arándano es un producto que nos venía de Chile. Que el Perú está produciendo arándano. Y ahora resulta que el Ecuador es un producto gran exportador. Y cuando hablamos de diferenciación, nos podemos ir a la pitahaya. Nadie le paraba bola. La pitahaya amarilla en Palora puede sacar denominación de origen protegido, porque la característica productiva de la pitahaya de Palora es única, que no se compara con la pitahaya de Manabí, que eso es denominación de origen protegido. El Ecuador es un país, y en estos términos casi virgen en materia de producción, agroexportación y de productos diferenciados. Y cuando crecemos hacia afuera, no nos faltarán productos hacia adentro.
pensemos seriamente en que el crecimiento del Ecuador va a incluir la exportación, y cuando tenemos una adecuada competitividad, no le tengamos miedo a lo que viene de afuera, porque seremos suficientemente competitivos para que, como decía el señor Issa en su momento, es que la cebolla que viene del Perú me cuesta 5 y la producir en el Ecuador cuesta 12, pues produzcamos más barato para que la cebolla ecuatoriana desplace a la peruana que está viniendo más barata. Estamos por cerrar, Ramiro. Creo ya viene el nuevo staff periodístico que nos va a relevar acá con Osvaldo Morocho y Gustavo Villasís. Vamos con la parte de conclusiones, por favor, Darío y Rodrigo. 2 minutitos cada uno, creo que estamos en tiempo. Sí, por favor, Darío, y gracias por habernos acompañado, y en la parte final tus conclusiones. Muchas gracias. Yo creo que la conclusión final es que tiene que haber una estrategia territorial en este proceso electoral de relacionamiento, quienes sean los ganadores. Y esos ganadores y esas autoridades tienen que tener consideración con los que están haciendo la producción, es decir, con son los productores, en una estrategia conjunta de definición de cadenas, definición de estrategias de inserción de mercados, definición de los esquemas de apoyo e incentivos. Hemos dicho una propuesta ahí que podría ser un poco extraña, el tema de los impuestos sobre los prediales con denominaciones de origen, asociatividad y temas de producción sostenible, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un poco lo que dejaría el mensaje para estas nuevas autoridades en este momento. Ojalá nos podamos tener más paneles de debate para ir planteando estos esquemas y estos... No se preocupen, que cada que hay elecciones están cordialmente siempre habrá la oportunidad para tocar estos temas. Ya nos comprometiste cada 2 años, porque pasamos más tiempo en elecciones que en producción. A ver, creo que es importante, el día de hoy no hemos acudido nuevamente a las urnas a marcar una raya. Ese poder como ciudadanos de ir a poner una rayita en un casillero es el poder que debemos asumir nosotros para tomar las decisiones sobre nuestro futuro, sin esperar que el señor que estaba en la foto nos dé solucionando. Más bien, regresemos a ver quiénes son nuestros colaboradores, quiénes son nuestros vecinos, y en un trabajo en equipo poder buscar soluciones de mejor productividad y mejor futuro, buscando qué mercados son los que podemos satisfacer, pensando en el sector agrícola. Pero si eres optimista de la consulta y de las elecciones que se están llevando a cabo, ¿cómo lo ves, para cerrar? Para cerrar, yo todavía creo firmemente que el voto debe ser facultativo, que no tenemos por qué los ciudadanos pagar la promoción de los gallos que se presentan a las elecciones, incluyéndome a mí cuando me vuelva a presentar.